buenas tardes, buenos días a quienes nos escuchen desde América Latina, como siempre digo, ya que esto se retransmite, ¿no?, por el streaming de la universidad. Como dijo Beatriz Aracil, es para la Universidad de Alicante un honor que una poeta de la altura de Elvira Hernández esté aquí entre nosotros, y personalmente para mí es todo un lujo poder presentar a una poeta de su altura, ¿no?, y que proviene de un país tan hermoso como es Chile. Y mis amigos también lo saben, pero sobre todo mis exalumnos, los alumnos que el año pasado cursaron cuarto, saben que yo siempre les digo, y le comentaba también ayer a Elvira, que Chile es el país de poetas por excelencia, ¿no?, el país donde hay una producción inmejorable, si se puede calificar así, porque por la experimentalidad que siempre hay en su poesía. Tanto es así que a veces no sale bien, pero si sale bien, como ha salido en el caso de tantos poetas chilenos, es excepcional el trabajo que hacen con la palabra poética, y sin duda es un caso el que tenemos aquí de Elvira Hernández. También recordarán, espero que recuerden, porque si no tendrán que repetir mi asignatura de cuarto, cuando estudiamos la forma externa del poema, no sé si lo recordáis, algunos de los ejemplos de poemas eran precisamente de la poeta y ensayista que hoy nos acompaña, ¿verdad? Elvira Hernández primero nos va a hablar, va a dar una charla, después podemos conversar con ella. La charla se titula, y efectivamente en este marco de actividades que comentaba Beatriz Aracil con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, la charla se titula ¿A qué se enfrenta la poesía en tiempos difíciles? Y precisamente Elvira Hernández sabe mucho de esos tiempos difíciles, porque la suya, su voz, también fue una voz atravesada por la dictadura, y de tantos colegas suyos de los que después también mencionaré. Hay una frase que a mí me gusta especialmente de Elvira Hernández, que es: resistir es evitar ser anulada. Elvira Hernández en realidad es el seudónimo de María Teresa Adriasola. Ella nació en Lebu, que es la región de Biobío, y en Lebu también nació otro gran poeta que también recordaréis de las clases, que es Gonzalo Rojas. Hace poco tiempo Elvira organizó una selección de los 20 poemas, que chileno, ¿verdad? Nerudiano, de los 90, ¿verdad? De los 90 poemas mejores, o que ella consideraba a través de un hilo, ¿no?, conductor de esos 9 poemas claves de la obra de Gonzalo Rojas, que tenía una producción muy amplia y fue publicado en la editorial Lumen. Ella, como ya os he comentado, es una de las voces más singulares de la poesía contemporánea latinoamericana, y más allá de las fronteras. Ha sido traducida a varios idiomas, y empezó a destacar entre los poetas de la década de 1980, poetas que fueron muy notables por el carácter experimental en la poesía. Los críticos la han llamado la poesía de la neovanguardia, aunque ella no está, digamos que ese término no le gusta mucho, el de neovanguardista, entre los que se incluyen autores que también conocéis, como es el caso de Raúl Zurita, de Soledad Fariña, de Verónica Zondek o de Juan Luis Martínez. Con ella, con estos autores y con otros más, comparte el mismo contexto político. Son obras las suyas que surgieron y se desarrollaron en medio de la dictadura de Augusto Pinochet,
Y también se caracterizan estos autores por el quiebre en la sintaxis tradicional y por la inclusión de múltiples recursos discursivos, como es la inclusión del ámbito popular y también de la cultura tradicional, algo que hizo un escritor, un poeta de generación, de alguna generación anterior, como es el caso de Nicanor Parra, el autor, el creador de la antipoesía, como bien sabéis, que también mezcló esa cultura popular, ¿no?, en sus escritos. Entre sus libros, publicados en numerosos países, destacan Arre, Halley, Arre, del año 86, Meditaciones físicas, por un hombre que se fue, del 87, Carta de viaje, del 89, y en el año 1991 publica un libro clave dentro de la historia de Chile, que es La bandera de Chile. Un libro que ella escribió 10 años antes, pero se publicó en el 91. Después hablaré un poquito más de este poemario, La bandera de Chile, y lo que significó. Le siguieron otros libros como El orden de los días o Santiago Guaira y también el álbum de Valparaíso. Como decía, es muy significativo el libro Bandera de Chile, un libro muy celebrado, que es un diario de reflexiones políticas sobre Chile y sus emblemas, y que circuló de manera clandestina durante muchos años. Eran las octavillas las que se repartían con sus poemas, convirtiéndose en un icono de la resistencia. Los temas más recurrentes de su poesía son el viaje, sea de carácter real o de carácter metafórico, también la ciudad, vista tanto desde el espacio físico, donde se van mezclando muchos tipos de discursos, como también es habitual en toda su poesía, y algo muy importante como es el desarraigo o la marginalidad, que aparece tanto en la poesía chilena, pero en su caso no solo por la condición social, sino también reflejando la situación periférica de aquello que se ha llamado el tercer mundo. Pero en paralelo a esa obra poética tiene una labor crítica muy importante, muchas veces firmada con su nombre real y editada con algunas colegas, como es el caso de la muestra poética Cartas al azar, que se publicó en el año 90 junto a Verónica Zonde, compañera de promoción, y con Soledad Fariña escribió un trabajo titulado Merodeos en torno a la obra poética de Juan Luis Martínez, que, si lo recordáis, fue el autor de La nueva novela, un título que llama muchísimo la atención porque estamos ante poesía, ¿no? Y cómo tienen esta capacidad los poetas chilenos de desbaratar el propio lenguaje, de jugar con todo aquello que hemos creído convencional. La bandera de Chile, Carta de viaje y Santiago Guaira, las tres obras se publicaron en España y fueron recogidas en un volumen que publicó en el 2020 Editoriales Sin Fin. En estas obras hace una crítica al discurso hegemónico imperante durante la dictadura y la postdictadura de Pinochet, y como no podía faltar en ningún buen poeta o buena poeta, es la reflexión metapoética, ¿no? Algo que es interesantísimo estudiar, ver cómo cada poeta entiende a su manera qué es la poesía. Este libro publicado en España, este conjunto, esta trilogía, estuvo prologada por una colega nuestra, por María Ángeles Pérez López, que también es poeta, es profesora de la Universidad de Salamanca, y decía al respecto María Ángeles Pérez López que esta es una trilogía del territorio en la que se reescriben y trizan las fronteras culturales dominantes y donde está presente la apelación al cuerpo en su sentido personal, social y simbólico. Solo quería dar estas pinceladas para subrayar la gran alegría de que una poeta de la altura de
de Elvira Hernández se encuentre hoy aquí entre nosotros y que podamos aprender de ella in situ. Eso realmente es un regalo que estés aquí, Elvira. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco el recibimiento y las palabras de acogida tan cariñosas. Voy a iniciar esta sesión con lectura de mis poemas porque, bueno, hago una distinción yo entre el poeta por un lado y el autor por otro. El autor tiene demasiados intereses, muchas veces más vale no creerle. Pero el poeta se juega en el texto, se juega en el poema, y si logra llevarlo adelante tiene que superar muchas barreras. Y la principal es no imponerse a la escritura. Dejar que la escritura lo lleve por delante, porque las palabras con las que trabaja el poema principalmente son palabras relacionadas con la memoria. La memoria, a mi juicio, tiene una carga de inconsciente muy grande, carga con la memoria de la humanidad, muchas memorias particulares, y por lo mismo sabe más que el autor, que el poeta. Por lo tanto, el poeta tiene que someterse más bien que intentar imponerse. Una vez que se ha escrito, uno ya no tiene nada más que hacer, tiene que retirarse de la escena, porque todo eso queda en manos del lector, ¿no? Ningún poeta puede salir a explicar su poema. Eso sería entrar a deshacerlo en el fondo, ¿no? Si lo escribió y lo hizo público, tiene que dejarlo, ¿no?, en manos del lector. El lector lo va a completar. Y
Sí, creo que está bien. Gracias. Del libro Pájaro desde mi ventana, que es un libro de pájaros. Noticias. Avecillas silvestres. ¿Han escuchado noticias? Se habla de migraciones y las voces aconsejan hacerlo con piel de gallina. Avecitas silvestres. No son años dorados. Los humedales no solo fueron borrados de los mapas. Avecindadas aves, bienvenidas. Entreguen su óvulo, su ovo. Un traguito de agua para ustedes, caro manjar, y sigan su viaje. No por nada, queridas aladas, les pido que se alejen. No hay cielos abiertos. Todo se parcela y están cruzando por mi punto de mira. °34,2. Siento el chivateo de las gaviotas como si las fueran a carnear, o como si se hubiesen robado los efectos especiales de Hitchcock. Son los espejismos. No logro imaginar dónde mapean su chapuzón en esta tierra que se reseca. Pájaros calcinados. Esos pájaros, ya no importa su nombre, también vuelan. Son cenizas. Nadie les dirá Fénix o levántate, Lázaro. Aves del paraíso. Aves del paraíso las llamo. Estamos perdidas, me dicen, y el paraíso también. No se encuentra en peligro de extinción. Es un pájaro más viejo que el hilo negro, y tenerlo en la punta de la lengua es tabú. Luto de pájaro, desgracia. Su hábitat es conocido, la mano que lo alimenta, el veneno que porta, el reguero que deja. Tiene un silbido horrísono. Pertenece a la familia de los que se dejan mercar. Se llama sicario. Voy a leer unos poemas de Cuaderno de Deportes, que es un libro que escribí yo el año 2004. Lo traje porque en esta conmemoración de los 50 años, que es el dolor de la pérdida de la democracia en Chile, esta conmemoración tampoco la podemos hacer en una especie de probeta donde la literatura se enclaustre. Entonces, Cuaderno de Deporte lo escribí, como dije, el 2004, en un momento en que se desarrollaba las Olimpiadas y en Grecia. Y al mismo tiempo estallaba la guerra en Medio Oriente en esos momentos, 2004. Entonces lo traje porque mientras preparaba el viaje para llegar hasta acá, en Chile se desarrollaban los Juegos Panamericanos. Muchos atletas llegaron de distintos lugares.
Y entonces, bueno, este libro, escrito hace más de 20 años, me pude haber invitado nuevamente a inaugurar los Juegos Panamericanos. Movilización general. Algo tendrá Atenas para ser el corazón del mundo y que el Olimpeion se estremezca. Pero Zeus ya no está ahí. Una ausencia de dioses es la nueva desde hace algunos siglos. El hombre y la mujer viven su propio eje, la pequeña empresa de sus propias cuerdas, y el niño larvario espera por su tonelada de suposiciones. En este instante todo el orbe se mueve, es el gran puñado de elongaciones, y la gimnástica inicia otro reclutamiento en esto que llamamos capcioso movimiento, rima mediante de una multiplicidad de frentes. No hay que presumir que los asuntos del mundo están resueltos. Las piras, las quemazones y los incendios son apenas la espoleta de las fotos. Es posible que nada tenga relación con nada, o todo tenga una secreta conexión. Lo cierto es que cada cual renguea en pos de su particular marca adobada por años. El espíritu deportivo y festivalero, y no hay más semilla que esa, lo tiene sembrado de récord, sin que sepamos lo que significará esa cosecha. Pero no le metamos ronzal a esta enorme corriente de masas. Sería oponerse a que la primavera precediera al verano. Arrojémonos como ese que se metió en la boca del volcán al primer plano de los carteles y entremos a la coreografía de los juegos con gran alegría mundana. Escenario de paz, escenario olímpico. Las palabras, dardos que salen de la boca tras un blanco indefinido, salen en cantidades industriales, cuasi plaga de langostas. Muchas de ellas vienen muertas, otras no nacidas. La paz, la silueta que no se recorta ante los ojos de sus observadores. Estamos en el corredor del espectáculo. Al frente es la franja de Gaza. Oleadas. A cada rato va llegando un atleta, una máquina de nadar, un monstruo deportivo. La sala de los aeropuertos resisten las marejadas, los cuerpos fajados soportan sus miradas de cronómetros y que vapuleen los aviones con su contorno de águilas esplayadas. Alentamiento propio con cita de crimen y castigo. Te corresponde, mujer. Ve tú también. Fuerza es que todo hombre vaya donde tiene que ir, porque estamos en unos tiempos en que es preciso ir a alguna parte. Insiste, mujer, si tienes tantas deliberaciones con la memoria, ve a la tierra donde ocurrirán, según noticias de última hora, las mayores hazañas. Acércate al lugar con tu escritura y encierra allí, si te queda cierre, la bestia desenfrenada de la competencia. Grecia replicante. Una asperjada de helenización nos llegó. Construyeron estatuas desanimadas que regaron por aquí y por allá por los caminos cotidianos de la ciudad. Metieron unas columnas sin fuste por algo que se encumbraba con orgullo y que también se venía abajo en los comienzos de la feliz copia.
Los frisos grandizonaron neoclásico borroneado a cualquier desciframiento. Descascaraban como el hombre gris. De Herculano y Pompeya solo nos llegaron las cenizas. La sismicidad siguió siendo vernácula. Grecia se llamó la avenida en la delantera del Estadio Nacional y Maratón una calle aledaña por donde los derrotados del 73 marcaron el paso por rumbo desconocido. Nunca se supo nada de la némesis, que el arte de la fachada sacó culto. Y para terminar la lectura, la bandera de Chile. La bandera de Chile es usada de mordaza y por eso, seguramente por eso, nadie dice nada. Nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile. En el porte, en la tela, en todo su desierto cuadrilongo no la han nombrado. La bandera de Chile ausente. La bandera de Chile no dice nada sobre sí misma. Se lee en su espejo de bolsillo redondo. Espejea retardada en el tiempo como un eco. Hay muchos vidrios rotos, trizados como las líneas de una mano abierta. Se lee en busca de piedras para sus ganas. La bandera de Chile es extranjera en su propio país. No tiene carta ciudadana. No es mayoría. Ya no se la reconoce. Los ayunos prolongados le ponen el pulgar de la muerte. Las iglesias le ponen la extrema unción. Las legaciones serpentinas y sonido de trompetas. La bandera de Chile fuerza a ser más que una bandera. De 48 horas es el día de la bandera de Chile. Los saludos de centenas de salvas, de 50 carillas los discursos, de 2 y 3 regimientos las procesiones, las escarapelas, los estandartes, los pendones al infinito, a la velocidad de la luz, los brindis y honores. La bandera sabe que su día es el del juicio. La bandera de Chile no se vende. Le corten la luz, la dejen sin agua, le machuquen los costados a patadas. La bandera tiene algo de señuelo que resiste. No valen la sentencia de los jueces, no valen las drisas de hilo curado. La bandera de Chile al tope. Levanta una cortina de humo la bandera de Chile. Asfixia y da aire a más no poder. Es increíble la bandera. No verá nunca el subsuelo encendido de sus campos santos, los tesoros perdidos en los recodos del aire, los entierros marinos que son joya. Veremos la cordillera maravillosa sumiéndose en la penumbra. Ficticia ríe la bandera de Chile. Izar, arriar, 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 izar, arriar. En la rutina, la bandera de Chile pierde su corazón y se rinde. Bueno, ¿a qué se enfrenta la poesía en tiempos
difíciles tiene que ver principalmente con la bandera de Chile, que es prácticamente el primer libro que yo escribo. Y que lo escribo el año 1981. Durante un tiempo, en los tiempos de la Unidad Popular, que fue un tiempo excepcional, que fue mi época, en el fondo mi época de formación abarca esos 3 años más los 17 años de la dictadura, digamos que fueron tiempos que 20 años en que se moldeó mi escritura. Y durante el tiempo del 1970-1973 fue un periodo donde la poesía en Chile estuvo acorde a lo que se vivía, ese periodo de cambio y de un gobierno que podríamos llamar, y que fue llamado así, el gobierno de los trabajadores. Fue un momento en que el trabajo cobró la importancia que no había tenido. En la época, luego, digamos, en el periodo de la dictadura, eso desapareció. Los trabajadores y sus organizaciones prácticamente entraron en la clandestinidad y se inició el tiempo del dinero, ¿no? Eso fue como la gran diferencia. En el periodo de la Unidad Popular, la poesía estuvo a su más alto nivel, no ha vuelto a estar en esa posición. Los poetas prácticamente ocupaban un lugar en la sociedad que les permitió ser embajador de nuestra cultura en diferentes lugares. De hecho, Pablo Neruda estuvo como embajador en Francia. Humberto Díaz Casanueva, un poeta que desarrolló una poesía metafísica, embajador en Naciones Unidas. Gonzalo Rojas estaba llegando a Cuba para hacerse cargo de la embajada. También Armando Uribe estaba como embajador en China. Los poetas que seguían, Enrique Lin, Jorge Tellier, estaban en las universidades, y en las universidades estaban los poetas, y esos, en el fondo había un momento de creación muy alto, y bruscamente, bueno, entramos en la noche, ¿no? Viene el golpe militar, y los poetas que estaban afuera se quedan. La generación que seguía, que era la generación del 60, parte muy importante emigra, ¿no? Y la generación nuestra, que se ha llamado la generación del 80, otros la han llamado NN, debimos ser la generación del 70 o del 73, pero bueno, quedamos con muchos nombres. Quedamos en ese lugar tercamente buscando, fue una decisión de nuestra promoción de quedarnos en ese lugar. Un momento difícil, y yo que escribía me di cuenta que nada de lo que había escrito y que estaba, que seguía las rutas de la historia de la poesía,
permitían que yo pudiera seguir escribiendo. La palabra se me convirtió, leyendo lo que tenía mis borradores, lo que tenía escrito, eso se convirtió en paja, ¿no? ¿Por qué, digamos? O sea, ¿qué fue lo que cambia en la sociedad en el fondo? Y el golpe militar, bueno, la aparición de los militares en el cual la sociedad pierde todos sus derechos, toman el control completo, con la anuencia de fuerzas políticas que en el fondo, y que era un conocimiento de todos, que el ejército y las fuerzas armadas eran el brazo derecho de la derecha, era el brazo armado, perdón, el brazo armado de la derecha, y que solamente el apego, un posible apego a la Constitución de 1925 podía sostener la democracia. Bueno, eso se rompe, y la sociedad entra en una desarticulación completa. Y el lenguaje es de hecho una instancia en donde las acciones de fuerza tienen gran impacto, ¿no? Cuando se dice que solamente la Constitución puede sostener a la Constitución, que se supone que es un escrito, escrito por la sociedad, digamos, se tenía la fecha de 1925, cuando eso cae, es porque, y entra la fuerza bruta militar, es porque la sociedad ya no se ha logrado poner de acuerdo. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, en determinado momento, que es lo que hoy día le llaman polarización, las palabras solamente se podían decir, pero nadie las escuchó. En ese momento entran los militares. Y nos quedamos sin palabras. O sea, ese es el momento en que la sociedad se queda sin palabras y sin comprender ciertas cosas. De hecho, nadie dice que hay golpe militar, sino que se dice hay un pronunciamiento militar, ¿no? Que se supone que es una intervención que es una situación momentánea, una intervención momentánea, incruenta. Y junto con eso, con esta intervención, con este pronunciamiento militar, hay noticias de ajusticiamiento, de fusilamiento en distintas provincias, en Santiago, y comienzan a aparecer palabras que tuvieron un peso muy grande, como por ejemplo la palabra desaparecido. Esa palabra no circulaba con la carga de significado que comenzó a
a tener en el país, ¿no? Las familias solían tener perdidos, ¿no? Había maridos, y era esa la palabra que se usaba, no está perdido. El marido que salía de casa y decía, voy a ir a comprar cigarrillos, y no volvía nunca más, ¿no? Después se sabía que tenía otra familia en otro lado. Pero en fin, eran noticias que circulaban, ¿no? O que se sabía, está en Argentina. Pero sorpresivamente la palabra desaparecido es una palabra de una fuerza tal, porque es una palabra que lleva implícita el significado de muerte, ¿no? Y eso es algo que nuestra sociedad carga hasta el día de hoy, ¿no? Porque la recuperación de la democracia y los 50 años ha tenido que anotarlo. Se avanzó en este tiempo postdictatorial buscando democratizar la sociedad, pero no logramos la justicia que necesitábamos, ¿no? Nosotros somos una sociedad injusta y muy desigual. Y eso durante este periodo de 50 años es lo que más nos pesa, porque no hemos conseguido los avances necesarios, ¿no? Durante la dictadura se inició el periodo del dinero, ¿no? Y el periodo también de gran de un gran proyecto cultural de esta nueva etapa del capitalismo, que es el neoliberalismo. Un periodo que también trajo consigo a nivel del lenguaje la censura, ¿no? La censura afectó principalmente al periodismo, ¿no? Y la dictadura sabía que era importante ese control. Nunca tuvo una mirada sobre el arte y la literatura, porque le parecía que era una cosa elitista, que no iba a tener influencia en los sectores populares. Sin embargo, toda publicación tenía que ser revisada, y los periódicos tuvieron que someterse a eso, y los poetas hicieron caso omiso, porque sentíamos que nuestra manera de resistir se jugaba en lo que escribíamos, que no teníamos posibilidades de publicar, porque las editoriales prácticamente habían caído. Por lo tanto, toda publicación era oral, ¿no? Lecturas semiclandestinas y encuentros de esa índole que tenían acogida, porque en esos momentos eran momentos peligrosos también, porque las reuniones estaban prohibidas, y de hecho el lenguaje estaba censurado, porque
se buscaba, y las dictaduras buscan eso, silenciar, ¿no? Nosotros perdimos la conversación en ese periodo, algo que no hemos logrado recuperar, ¿no? Las plazas que tenían asientos donde las personas se sentaban a conversar, muchas plazas en la zona de Concepción, Lota, les quitaron los asientos. Entonces era una sociedad sin comunicación, sin lenguaje, ¿no? Por ejemplo, mencionar partido político, eso era algo que a alguien le podía costar la vida, o sea, no es simple lo que estoy diciendo, porque había mucho espionaje y sopronaje le llamábamos nosotros, ¿no? Y donde una palabra que se escuchara podía hacer que una persona fuera a parar a una cárcel, ¿no? Se dieron casos aberrantes de personas que no tenían nada que ver con nada y que sufrieron golpizas, sufrieron privaciones de libertad. Entonces, ese era el ambiente en el cual se daba nuestra comunicación, ¿no? En el cual circulaban las palabras. Y, y, y la realidad bajo ese yugo militar, la sociedad fue cambiando. De hecho, se destructuró completamente, ¿no? Y, y, y se fragmentó, ¿no? Esa unidad que llamamos trabajadores ya no existió. Y luego comienza la sociedad a ser vista y a ser catalogada de otra manera, ¿no? Es una sociedad fragmentada, con otros intereses, donde empiezan a aparecer identidades, pequeños grupos con pequeños intereses a organizarse, ¿no? Están quienes primero se organizan son las mujeres y en busca de sus familiares, ¿no? Encarcelados, perdidos, desaparecidos, ¿no? Desaparecido, esa es la palabra, asesinados, muchos de ellos, ¿no? Los mapuches también se reorganizan. Aparecen los defensores del agua, diversos grupos con diversos intereses, ¿no? Animalistas, los discapacitados, ¿no? Todo, cada uno de ellos con distintos lenguajes también. Pero en ese periodo en ese periodo de dictadura, bajo esta forma en que el lenguaje se censuraba, buscaba reemplazos, por ejemplo, partidos políticos,
esa palabra, el significado de esa palabra comienza, es cubierta por la palabra referente. Em, em, comienza a haber un discurso metafórico, eufemístico, ¿no? Que era un discurso de sobrevivencia. Entonces, ¿qué palabra, cuál podía ser la palabra poética en esos momentos? ¿No? Y yo me demoré 7 años en poder saber que podía escribir algo. Y bueno, fue en condiciones muy... fue el parto de eso, lo que fue la bandera de Chile, fue un parto difícil, dificilísimo, ¿no? Y yo creo que no habría encontrado las palabras para eso si no hubiese sido porque me vi constreñida y obligada en determinado momento en que creí que era lo último que yo podía hacer y salió esto donde pude haber contado mi historia, ¿no? Pero hay miles de historias que son semejantes, algunas contadas en primera persona de aquellos que lograron sobrevivir, otras contadas a medias por sus parientes, porque en definitiva habría agregado una historia más a todas estas historias. Y bueno, a estas alturas quizás me había acercado y reflexionado, aun cuando la poesía no tiene que ver con eso. Uno puede pasarse mucho tiempo reflexionando, pero no puede escribir. Son como vías paralelas, ¿no? Y que uno a veces siente que eso no se va a encontrar nunca. Pero el libro, la nueva novela de Juan Luis Martínez, antes que hubo un momento en que Juan Luis Martínez escribió ese libro y lo envió por correo, el año 1977, lo envió por correo y prácticamente toda la edición se perdió. Por alguna razón misteriosa, los libros nunca llegaron a destino y solamente quedaron, no sé, 10 ejemplares, en fin, y yo pude ver un ejemplar en un momento de ese libro. Yo quedé maravillada y dije, lo abrí en una parte y había una banderita, ustedes pueden encontrarlo eso en internet, la bandera de Chile, estaba la banderita puesta. Y yo en ese momento cuando vi eso, dije, bueno, yo me voy a atrincherar en el espacio lingüístico, porque creo que las cosas hay que poder decirlas.
Juan Luis Martínez, que hizo ese libro maravilloso, su tesis era que ya no se puede decir nada. Y yo coincidía con él en algo que creo que las grandes voces de nuestra poesía sí, habían llegado a un punto, pero no lográbamos seguir con esas voces, ¿no? Algo pasaba con la palabra. Bueno, hoy día es más claro lo que pasa con la palabra, ¿no? La dictadura a nosotros nos quita la conversación, pero nos enciende el televisor, ¿no? La gente se refugia en ese lugar, ¿no? La calle era un lugar peligroso, pero si nos recogíamos temprano y encendíamos la televisión, y en ese momento, bueno, para nosotros no lo percibíamos con la claridad que se puede percibir ahora el control informático del lenguaje, ¿no? Pero bueno, y un desplazamiento por todo lo que era visual, ¿no? La visualidad iba imponiéndose y íbamos entrando en una cultura diferente, ¿no? Vuelvo, digamos, al tiempo del cambio en la época de la Unidad Popular, 70-73. Nosotros vivíamos un tiempo continental, pensábamos que América era un continente distinto y que vivíamos un tiempo revolucionario porque pensábamos que íbamos a cambiar la sociedad y eso ocurría en muchos países, ¿no? También en el país de quien le da el nombre a este centro, ¿no? Pero era un movimiento que recorría todo el continente latinoamericano. Bueno, ese tiempo, luego con la dictadura, nosotros nos empezamos a incorporar a un tiempo global. Y ese tiempo global nos ha destrozado, ¿no? Nos ha destrozado. Hemos perdido nuestro pie, ¿no? en nuestro lugar. Avanzamos hacia, hacia un punto que es muy deseado porque representa el progreso, que es una palabra que hay que analizar, ¿no? El progreso es una palabra que hay que analizar. Pero bueno, en esos momentos nosotros, cuando escribo eso, es el momento también de que se pierden palabras que reflejan una realidad, ¿no? La palabra nación, ¿no? La globalización ya es otra concepción del espacio, ¿no? De los espacios del país. Democracia también es otra palabra que se pierde. Consenso también es otra palabra que se pierde y que nosotros hemos pasado ahora estos últimos 4 años, dentro de estos 50 años que conmemoramos, tratando de hacer un proceso constituyente sin encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Las palabras social que nos representen socialmente, ¿no? Que nos permitan seguir adelante. No lo hemos encontrado. 4 años en que volvemos a estar en el mismo punto. Vuelvo, digamos, al momento de
que yo veo esta bandera en el libro de Juan Luis Martínez y digo, no, yo sí me tengo que atrincherar en lo lingüístico, ¿no? Juan Luis Martínez, como decía, no, ya no se puede decir nada en que nosotros podamos pensar, solamente podemos hacer citas de los grandes poemas que tiene la humanidad, que ha recogido, de los grandes poetas. Y entonces, bueno, es el intento de volver a decir algo. Pero ¿dónde se ubica la poesía en esos momentos? ¿No? La herencia, por lo menos, de nuestra poesía es que la poesía está ligada a la vida, ¿no? Ya no es, no tiene esa deriva estética en el cual busque lo bello por sí mismo. Su marca es estética y para mí me quedó claro que la poesía tenía que instalarse en un lugar de conocimiento. Porque en mi escritura, de alguna manera, solía encontrarme con cosas que yo no había pensado y que tenía que entrar a meditar efectivamente qué es lo que está escrito acá, ¿no? Y creo que la poesía, ese es el lugar hacia donde pensé que tenía que dirigirse, que es encontrar ciertas verdades poéticas, ¿no? Y de esa manera establecer aquello que muchas veces uno le preguntan, que cuál es la función social de la poesía, ¿no? Cuando hay que tratar de verbalizar eso tan complejo que llamamos realidad, siento que la reflexión que la palabra poética puede sumar, ¿no? Está dentro de esa dirección, establecer ese nexo con la sociedad en, en un nivel que no debería ser elitista, ¿no? Que debería llegar más profundamente a través de la educación y principalmente, ¿no? Bueno, tenía varios puntos, creo que me he ido dispersando un poco, pero bueno, la censura era algo que me interesaba poder tocar. El hecho de que las palabras que son la materia de la poesía. La poesía, circunstancialmente, secundariamente, uno puede decir, sí, pues es una poesía de ciudad, es una poesía de la experiencia de acá, de allá, pero por lo general, o en lo principal, su materia es la palabra, ¿no? El poeta siempre va a estar cuestionando
las palabras que circulan, ¿no? Y yo creo que a eso se enfrenta la poesía en tiempos difíciles que yo creí que era el momento de la dictadura, pero habiendo llegado hasta este momento en que la imagen es algo que nos bombardea, que se nos bombardea a diario con las imágenes, siento que la palabra se enfrenta hoy día quizás a una situación más difícil que la que yo viví en ese periodo, ¿no? Porque había en esos momentos la brutalidad de la dictadura hacía que nosotros reconociéramos esa situación de carencia y la necesidad de poder decir ciertas cosas, hacer socialmente presente nuestra libertad de expresión, ¿no? Y en la poesía hacer esfuerzos que en verdad siempre fueron enormes, pero que al mismo tiempo nos parecían insuficientes, de poder llegar a decir algo con las palabras, que es lo que la poesía busca, que la palabra que se escribe realmente pueda hablar. Y yo creo que ese es la situación que atraviesa el tiempo, porque hoy día me parece que es exactamente igual la exigencia, que la palabra pueda hablar. Muchísimas gracias, Elvira, por esta intensa reflexión sobre la palabra en tiempos difíciles tan complicados, ¿no? Y esa poesía que nació desde el silencio, ¿no? Y sin embargo, ahora quizá desde el alboroto debería llegar nuevamente al silencio, pero a otro tipo de silencio. Te agradezco muchísimo tus reflexiones tan profundas, tan de entraña, ¿verdad? Tan de entraña. No sé si queréis preguntar alguna cuestión, ¿no? Decías que la palabra se enfrenta a la imagen y que probablemente ese es un reto de la época actual, pero me daba la impresión de que la última poesía tuya se enfrenta también a otros retos que tienen que ver con problemáticas sociales actuales, ¿no? Como el problema de la migración. Entonces, no sé si también puedes orientarnos hacia ese lado, ¿no? ¿Cuáles son tus preocupaciones ahora? No hay dictadura en Chile, pero hay otros problemas en el mundo que me da la impresión de que afectan a tu palabra también. Sí, bueno, yo creo que este tiempo global de alguna manera nos vincula.
em, el tiempo global es demasiado bélico, ¿no? Porque nos vincula a través de que nos enteramos que hay estallado guerras aquí, guerras allá, eh, o, o casos que son verdaderas guerras internas, ¿no? Las mujeres, no se usa esa palabra de decir hay una guerra interna en contra de las mujeres, pero en algunos países sí las hay, ¿no? Es decir, bueno, se dice son otras culturas. Esa palabra de mundo global también es algo que hay que analizar. O sea, yo creo que la imagen nos trae noticias de muchos lados con títulos que empiezan a circular, pero que no analizamos a fondo, ¿no? Y se supone que la globalidad tendría, en el mejor de los casos, que establecer esa hermandad, esa humanidad, por fin, encontrar un asidero, pero que no se encuentra, ¿no? Quizás sea porque durante mucho tiempo, o sea, digamos, los 2000 y tantos años, la humanidad ha tenido un rostro predominante que es masculino. La humanidad tiene dos caras, pero la cara femenina es como somos el lado oscuro, no de la luna, de la tierra, digamos. No, el rostro femenino no se ve en esta humanidad. Se ha visto solamente el rostro masculino, y que es un rostro bélico, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres hoy día tienen un rol importante que jugar porque se les ha reconocido, se nos ha reconocido que algo tenemos que decir en la humanidad, ¿no? Y, y yo creo que eso es abrir hacia una cultura distinta, ¿no? Eh, eh, hoy día hay una... hemos pasado por a, a esta avalancha tecnológica, de cambios tecnológicos, se ha sumado otra eh, que ha sido de tipo biológico con la pandemia, ¿no? Y que al mismo tiempo se ha asociado a todo este avance tecnológico, ¿no? Por lo menos en Chile ha habido un traspaso a lo que se llama teletrabajo, a tal punto que hay muchas personas que sienten que ya son seres híbridos. O sea, porque cuando hablo de que la humanidad tiene un rostro femenino, es porque estamos a puertas de que la máquina sea el modelo de nuestras vidas, ¿no? Y la parte femenina nuevamente
habrá quedado atrás, no habrá tenido ninguna posibilidad de mostrarse, porque el rostro maquinal es un rostro que está muy presente, ¿no? Hoy día al ser humano se le exige como máquina, ¿no? Porque en este tiempo global lo que percibo desde esa lombricilla que es mi país, Chile, es una aceleración del tiempo, ¿no? Y en esa aceleración, que es también el paso de la palabra que nosotros conocimos o que yo conocí en el papel, ¿no? Que permitía la reflexión, ese paso a la palabra electrónica, tiene otra, ahí hay un salto, no sé lo que ocurre con la palabra electrónica, pero esa palabra va muy rápido. La pantalla, no es lo mismo leer en la pantalla que leer en una hoja. Leer en pantalla es muy rápido, ¿no? Se puede leer hasta en diagonal, en fin. Pero impide la reflexión que la palabra impresa en papel lleva o conlleva, ¿no? Todo esto está asociado, me parece, digamos, ¿no? Pero en Chile, con las mujeres con la pandemia retrocedimos en muchos de nuestros derechos que habíamos por fin logrado conquistar. Retrocedemos, entra estos avances tecnológicos, este progreso tecnológico, y se impone algo que ya se vislumbraba, pero que es este manejo en el cual la máquina, que es perfecta, que no se cansa, se impone, ¿no? Es más barata incluso. Se impone. Y entonces ese es un modelo que está muy asociado también a la imagen, a estas reproducciones y a esta convivencia de la sociedad mediada por las pantallas, ¿no? Entonces es un complejo el que yo me pierdo, ¿no? Pero lo siento ahí. Porque Elvira mañana está en Madrid, ¿eh? Buenas tardes. Usted ha dicho que ahora hay la palabra o la poesía se enfrentan en tiempos más difíciles que incluso cuando el golpe de Estado. No entiendo muy bien, porque ahora no se observa el enemigo. No entiendo por qué ha dicho eso. Sí. Quizás porque en época de dictadura estábamos focalizados, no podíamos decir nada. Y había alguien que nos impedía eso, ¿no? Era la Junta Militar. Y nosotros buscábamos liberarnos y sentíamos que la realidad
que verbalmente construíamos y sobre la cual buscábamos modos alternativos de distinta índole para liberarnos de esa situación. Teníamos lográbamos establecer ciertos diálogos, ¿no? En el cual dábamos forma a aquello que nosotros buscábamos acercarnos, que era sacarnos de encima la dictadura. Con posterioridad nos dispersamos dentro de la sociedad y la sociedad crece, se vuelve más abigarrada y esto que nosotros llamamos realidad empieza a ser comunicada más visualmente que a través de la palabra. La palabra empieza a tener, no ya por censura, porque en época de dictadura carecíamos casi de palabra. Sin embargo, en el momento en que existe esa liberación, se produce un exceso de palabras, ¿no? La pregunta es interesante porque en la misma poesía la búsqueda de la palabra es la palabra justa, ¿no? La palabra necesaria. No el exceso de palabras, lo que algunos filósofos han llamado la palabrería, ¿no? Cuando la palabra se degrada porque ya se da vuelta sobre sí misma sin tener asideros, ¿no? En la comunicación que con estos nuevos aparatos hay transcripciones de largas conversaciones en que no son, o sea, son la negación de la conversación, porque en verdad no hay comunicación de nada, pero sí hay muchas palabras, ¿no? Junto con eso, también en algunos momentos, para rematar ciertas cosas, un monito, ¿no? Quizás a modo de conclusión, ¿no? Un corazón. Pero porque ya la palabra, porque hubo también un momento en que se decía, no, una foto dice más que 1000 palabras, o sea, pero como una cosa que excluía a la otra, ¿no? Y entonces, quizás porque el momento en que
la censura te quita las palabras, y estás en un momento en que quizás si encuentras una o dos palabras que permitan decir algo, provoca un cierto regocijo, que por otro lado estar nadando en un mar de palabras y no sentir que le estás diciendo mucho, ¿no? Sí, cuando todo es posible, eso también es un peligro. No sé si me logro llegar a lo que has preguntado. Bueno, yo creo que ya vamos a concluir. Y bueno, nuevamente agradecerte, Elvira, todas tus reflexiones tan profundas, ¿no? Y como todo ese pensamiento lo has sabido llevar a la poesía de manera magistral y lo vas a seguir llevando. De manera que ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras, aquí también te esperamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.